Este video es presentado gracias a la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas, ubicada en el sur del departamento del Tolima, en el área de Física 2, dirigida por el docente Roque Guzmán Céspedes. El equipo de trabajo está conformado por Laura Valentina Cantor Díaz, Kelly Joana Ramírez Guzmán, Paula Valentina Sierra Molina y mi persona Wendy Joana Rivera Arias. El tema a desarrollar es la óptica. Sus subtemas son conceptos de óptica, historias de las ideas sobre la luz, la refracción de la luz, imágenes en espejos esféricos, refracción de la luz, refracción en lentes, interferencia y difracción de la luz. Definición de los objetivos. Dar a conocer el concepto de la óptica para lograr el desarrollo de las técnicas basadas en el mismo. Investigar y conocer la historia como tal de las ideas sobre la luz, profundizar el contenido de la reflexión y la refracción de la luz, tener en cuenta las leyes de la refracción, conocer la diferencia y difracción de la luz. Finalmente, desarrollar un experimento con todos los conocimientos obtenidos. Justificación. La primordial misión es darles a entender lo importante que es la óptica, con el propósito de conocer más a fondo y profundizar el contenido de esta temática por medio de diferentes técnicas y conceptos desarrollados durante este video presentado a ustedes. Concepto de óptica. Antes de hablar de la óptica, conviene saber lo que esta es. En forma estricta podemos definir la óptica de acuerdo con la Convención de la Optical Society of America, para la cual es el estudio de la luz de la manera como es emitida por los cuerpos luminosos, de la forma en la que se propaga a través de los medios transparentes y de la forma en que es absorbida por otros cuerpos. La óptica, al estudiar los cuerpos luminosos, considera los mecanismos atómicos y moleculares que originan la luz. Al estudiar su propagación, lógicamente, estudia los fenómenos luminosos relacionados con ella, como la refracción, la interferencia y la difracción. Finalmente, la absorción de la luz ocurre cuando la luz llega a su destino, produciendo ahí un efecto físico o químico. Por ejemplo, en la retina de un ojo, en una película fotográfica, por ejemplo en una cámara de televisión o en cualquier otro detector luminoso. Con el fin de que la definición de la óptica quedara completa, la siguiente pregunta lógica sería: ¿qué es la luz? En forma rigurosa o no se tiene una respuesta completamente satisfactoria a esta pregunta, aunque sí podemos afirmar de manera muy general y elemental que la luz es esa radiación que al penetrar a nuestros ojos produce una sensación visual. En un estudio mucho más amplio se considera frecuentemente óptica al estudio y manejo de las imágenes en general, aunque estas no hayan sido necesariamente formadas por la luz o métodos ópticos convencionales. Ese es el caso del procedimiento digital de imágenes o de la tomografía computarizada, de las que hablaremos en la sección sobre procesamiento digital de imágenes. La óptica, desde que se comenzó a estudiar seriamente, ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo del conocimiento científico y de la tecnología. Los principales avances de la física de nuestro siglo, como la teoría cuántica, la relatividad o los láseres, tienen su fundamento comprobación en algún experimento óptico. Por otro lado, también los grandes avances tecnológicos como las modernas comunicación por fibras ópticas, las aplicaciones de los láseres y de la holografía tienen una base óptica. Historias de las ideas sobre la luz. Historia de las ideas sobre la luz. La naturaleza de la luz. Si miramos en la actualidad el gran desarrollo que encierran los instrumentos ópticos de alta tecnología, telescopios, microscopios, cámaras que fotografían planetas del sistema solar, etc. Y la gran precisión con que se realizan microcirugías, vemos como la humanidad en su proceso evolutivo ha recorrido un gran trecho desde la domesticación del fuego hasta nuestros días. El hombre inicialmente se preguntó por qué se ven los objetos que nos rodean. Algunos filósofos griegos contestaron que la percepción de los objetos con los ojos era algo análogo hasta cierto punto a la percepción por medio del tacto. Estos filósofos opinaban que de los ojos salía una especie de tentáculos invisibles que se dirigían al objeto que miraban.
Pero en la misma Grecia antigua se expresó también la opinión de que la luz procede de los cuerpos. Los cuerpos fueron divididos en dos grandes clases: los que emiten luz propia, llamados fuentes de luz, y los que reflejan, llamados reflectores. Los griegos estudiaron las sombras producidas por los cuerpos opacos cuando se interponen entre una fuente luminosa y una superficie. Concluyeron que la luz se propaga en forma rectilineal. Al analizar los rayos luminosos que pasan a través de un orificio pequeño de una cámara oscura, destacaron otra propiedad importante de la luz: que los rayos que parten de objetos diferentes se cortan entre sí multitud de veces, pero esto no impide que cada uno de los rayos se propaguen sin depender de los demás. El principal adelanto técnico de los griegos relativo a la óptica se debe a Arquímedes, quien se desempeñaba como asesor militar del ejército griego, que se había aliado con los cartagineses en la guerra que estos sostenían contra los romanos. Cuando la ciudad de Siracusa fue sitiada durante más de 3 años por las naves romanas, Arquímedes, entre otros inventos ingeniosos, utilizó espejos convocados para concentrar los rayos solares en los barcos y así poderlos quemar. Sin embargo, a la superioridad numérica de los romanos, la ciudad cae y, según cuenta Plutarco, Arquímedes estaba resolviendo un problema geométrico y un soldado que corrió hacia la ciudad para participar en el saqueo tropezó con él y le dijo que se quitase de su camino. Arquímedes le contestó: no me molestes, estoy tratando de resolver este problema, en vista de lo cual el soldado lo mató. De esta forma murió el último de los grandes sabios griegos y se inicia el gran reflujo cultural en Europa. La reflexión de la luz. La reflexión suele asociarse al análisis de alguna situación a través del pensamiento. En el ámbito de la física, sin embargo, la reflexión, del latín reflexio, es una modificación que se produce en la dirección de una onda o de un rayo. Dicho cambio tiene lugar en el espacio que separa dos medios, lo que hace que la onda o el rayo vuelva a su medio original. Un fenómeno o acción, esta que se produce en el campo de la luz y que para entenderlo hay que tener muy presente que dicha luz se caracteriza fundamentalmente porque cuenta con 3 propiedades básicas. La primera de ellas es que se propaga en línea recta. La segunda es que se refleja cuando llega a cualquier superficie que sea reflectante, y la tercera es que cambia de dirección en el momento que pasa de un medio a otro. Partiendo de esto y haciendo referencia a lo que es el proceso de reflexión de la luz, hay que subrayar que este se define por el hecho de que cumple o retabla 2 principios básicos. En primer lugar, en el que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y en segundo término es que el rayo reflejado, el rayo incidente y la normal se encuentran en un mismo plano que es perpendicular a la superficie. Dependiendo de las características de la superficie que se encarga de la separación, es posible distinguir entre 2 tipos de reflexión de la luz. La reflexión especular se produce si la superficie que genera el reflejo es lisa, lo que hace que los rayos que se reflejan sean paralelos a los incidentes. Esta es la reflexión que se desarrolla como un espejo. Por ejemplo, la reflexión difusa. En cambio, ocurre cuando la imagen no logra conservarse, aunque sí se puede reflejar la energía. Cuando esto ocurre, los rayos reflejados no resultan paralelos a los incidentes, ya que la superficie que refleja tiene irregularidades. Lo que se ve, por lo tanto, no es la imagen, sino una iluminación de la superficie. Es decir, en este caso concreto lo que sucede es que, al no ser paralelos entre los rayos que se reflejan sobre la superficie irregular, lo que tengamos ante nuestros ojos sea una imagen totalmente borrosa. Si la superficie de separación se halla entre un medio conductor y otro dieléctrico, o si ambos medios son dieléctricos. Por otra parte, la fase de la onda que se refleja es posible que se invierta. El fenómeno de la reflexión interna total, por último,
tiene lugar en los casos en que el rayo atraviesa un medio que tiene un índice de refracción, que es más grande que el del medio en el que se halla, por lo que el rayo se refracta sin poder atravesar la superficie que existe entre los medios y se refleja en su totalidad. En conclusión, podemos determinar que este proceso de reflexión de la luz es un fenómeno óptico que es muy importante en nuestras vidas por el simple hecho de que gracias a él podemos percibir muchos de los objetos que existen y se encuentran a nuestro alrededor. La refracción de la luz. Se denomina refracción luminosa el cambio que experimenta la dirección de propagación de la luz cuando atraviesa oblicuamente la superficie de separación de dos medios transparentes de distinta naturaleza. Los lentes, la máquina fotográfica, el ojo humano y en general la mayor parte de los instrumentos ópticos basan su funcionamiento en este fenómeno óptico. La refracción va en general acompañada de una reflexión más o menos débil, producida en la superficie que limita los dos medios transparentes. El haz, al llegar a una superficie límite, en una parte se refleja y en otra parte se refracta, lo cual implica que los haces reflejado y refractado tendrán más o menos intensidad luminosa que el rayo incidente. Dicho reparto de intensidad se produce en una proporción que depende de las características de los medios en contacto y en el ángulo de incidencia respecto a la superficie límite. A pesar de esa circunstancia, es posible fijar atenta únicamente en el fenómeno de la refracción para analizar sus características. La refracción. Al igual que las leyes de la reflexión, las leyes de la refracción poseen un fundamento experimental, junto con los conceptos del rayo incidente, normal y ángulo de incidencia. Es necesario considerar ahora el rayo refractado y el ángulo de refracción o ángulo que forman la normal y el rayo refractado. Sean 1 y 2 los medios transparentes en contactos que son atravesados por un rayo luminoso en sentido de 1 a 2 y el E1 y E2 los ángulos de incidencia y de refracción respectivamente. Las leyes que rigen el fenómeno de la refracción pueden ser entonces expresarse de la siguiente forma. La primera ley. El rayo incidente de la norma y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano. La segunda ley, ley de Snell, los senos de los ángulos de incidencia E1 y de refracción en E2 son directamente proporcionales las velocidades de propagación B1 y B2 en la luz en los respectivos medios. Refracción en los lentes. Cómo los lentes controlan y redirigen la luz, lo hacen tomando ventaja a través de una propiedad propia de la luz. Cuando los rayos de la luz pasan a través de un medio transparente, tal como el aire, dentro de un diferente medio transparente, tal como el cristal, los rayos pueden sufrir una desviación. Este es el fenómeno de la refracción, que tanto la desviación se lleva a cabo dependiendo de la forma, el espesor y la densidad del nuevo material, así como de la dirección de los rayos de la luz. Para que se lleve a cabo la refracción, la luz debe incidir en el nuevo medio con un ángulo. Si se llevan perpendicularmente, los rayos simplemente atraviesan el medio sin desviarse, pero si el bloque transparente está inclinado, de modo que los rayos incidan con un ángulo, los ángulos de los rayos son reflejados mientras que los otros entran y son refractados hacia abajo. Ellos vuelven a su dirección anterior cuando dejan el bloque transparente y vuelven a entrar al aire. Cuando los rayos de la luz inciden en el bloque con superficies curvas, cambia el modelo de la refracción. En el lugar de desviarse uniformemente, los rayos se desvían en varios ángulos predecibles, dispersándose y alejándose por las superficies cóncavas y convergiendo mediante superficies convexas.
tales como las cámaras sencillas. El punto focal donde los rayos de la luz convergen es el punto en el cual los lentes convexos forman parte de sus imágenes. Interferencia y difracción de la luz. Fenómenos de singular importancia que distinguen las ondas de las partículas, que son interferencia y difracción. La interferencia es la combinación por superposición de dos o más ondas que se encuentran en el punto de espacio. La difracción es la desviación que sufren las ondas alrededor de los bordes y esquinas que se producen cuando una proporción de una frente de ondas se ve contratado o interrumpido por una esquema de la onda resultante. Puede calcularse considerando cada punto de frente de onda original como una fuente puntual de acuerdo con el principio de Windes y calculando el diagrama de interferencia que resulta de todas sus fuentes. Bueno, a continuación mostraremos un experimento sobre la óptica. Para este experimento necesitamos un papel con dos flechas dibujadas, un vaso de cristal y una jarra de agua. Bueno, ubicamos el vaso. Bueno, como podemos observar, las flechas están en dirección izquierda. Entonces, pues llenamos el vaso. Bueno, como podemos observar, la flecha ha cambiado de dirección. Esto no es ningún truco, las flechas siguen estando en dirección izquierda, pero con el agua en el vaso, pues cambian de dirección. Ahora les muestro un poco eso. Bueno, como podemos demostrar, esto se debe a un fenómeno llamado refracción. Esto es porque el agua, al estar contenida dentro del vaso, genera una especie de lente parecida al de las cámaras, el cual enfoca la luz en un punto focal muy pequeño y vuelve a dispersarlo a la inversa. Esto ocurre también parecido con el lente de las cámaras, en el cual entra la imagen y se proyecta de cabeza, y es por esto que las flechas cambian de dirección. Este es uno de esos pocos experimentos que son fáciles de hacer y que obtienen resultados muy sorprendentes. Como podemos ver, tendremos un vaso parcialmente lleno de glicerina y un gotero de vidrio lleno de glicerina hasta cierto punto. Vamos a ver qué sucede cuando introducimos el gotero dentro del vaso. Absorbemos un poco de glicerina. Como podemos ver, solamente se ve la parte del gotero que está con aire. Ya la parte en la que tiene glicerina se ve invisible. Eso sucede gracias a que la glicerina y el gotero de vidrio tienen un punto de índice de refracción iguales. Esto significa que ópticamente se comportan como si estuvieran hechos del mismo material, de manera que no hay diferencia entre el vidrio y la glicerina. Es como si el vidrio estuviera hecho de glicerina. Bueno, un objeto es visible por su habilidad para reflejar la luz. Cuando un objeto es sumergido en el líquido, alguna luz se refracta a través del objeto y la otra se refleja de nuevo al observador. Pero si el líquido y el objeto tienen el mismo índice de refracción, la luz no va a ser ni reflejada ni refractada, y es por eso, como en este caso, que el objeto parece ser completamente invisible. La óptica se ocupa del estudio de la luz, de sus características y de sus manifestaciones. La reflexión y la refracción por un lado y la difracción y las interferencias por otro son algunos de los fenómenos ópticos fundamentales. Los primeros pueden estudiarse siguiendo la marcha de los rayos luminosos. Los segundos se interpretan recurriendo a la descripción en forma de onda. El conocimiento de las leyes de la óptica permite comprender cómo y por qué se
forman sus imágenes, que constituyen para el hombre la representación más valiosa de su mundo exterior. Así como vemos que esta parte física no se puede ignorar en nuestras vidas diarias, ya que interactuamos mucho con la óptica por sus diversas utilidades y sus diversos estudios. Agradecemos por ver nuestro contenido. Espero que este video haya sido de su agrado y les haya servido para su utilidad.